Muy buenas a todos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio bastante sencillo, básicamente para explicar un poco qué es lo que es la continuidad. Vamos a ver eh, límites, vamos a ver qué es límite por definición y el teorema del sándwich. Así que este es un ejercicio, si bien sencillo, ayuda bastante a entender la materia que hay detrás en esta parte del ramo, ¿ok? Entonces, generalmente van a haber problemas que nos digan, estudia la continuidad de la función en todo R2, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que tener claro es, ¿qué es esto, no? ¿Qué es f de x, y, ¿no? Entonces, estas son funciones, ¿no? Son funciones de dos o más variables, en este caso de dos variables, funciones de dos variables, ¿ya? Y estas funciones tienen la ventaja, digámoslo así, que se pueden graficar en el, en el espacio cartesiano, ¿ok? En las coordenadas x, y z. Entonces, si yo tengo acá z, acá tengo x y acá tengo y, esta función va a estar viviendo, ¿cierto? En este como espacio, ¿no? Entonces, como son funciones, ocurren ciertas cosas, como por ejemplo, a cada par, ¿ok? Acá el dominio es un par, x, y, ¿ya? Y el valor de la función sería el valor en z, ¿no? Entonces el valor en z, ¿qué va a ser f de x, y? Em, Bueno, la peculiaridad, ¿no? Que en verdad no es una peculiaridad, sino que todas las funciones cumplen con esto en general, que es que a cada parte de x y le corresponde, ¿cierto? Le corresponde un único valor en z, ¿cierto? Y de hecho esto hace que una función sea efectivamente considerada como una función, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al plano, si nosotros nos vamos al plano, por ejemplo, tenemos esta parábola, vemos que a cada x le corresponde un único valor en y, ¿verdad? Puede ocurrir que dos valores lleguen al mismo y, pero siempre a cada x hay un único y, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si nosotros analizamos la ecuación de un círculo, ¿cierto? De hecho, se le llama ecuación del círculo, básicamente porque no es una función, ¿no? De hecho, la ecuación es y cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no? Y este sería el radio. Entonces, esto no es función. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Van a haber ciertas superficies que le llaman, que van a ser funciones. Y otras que van a ser ecuaciones. ¿Qué ecuación tenemos? Por ejemplo, la esfera. Si yo dibujo esto, o bueno, escribo esto, perdón, no son al cuadrado, son al cubo. Esto es una ecuación, ¿no? Y es una esfera, representa una esfera en el plano, bueno, en el espacio tridimensional. Entonces tendríamos algo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una función? Bueno, que a un x, y le corresponden dos valores de z en este caso. Un z1 y un z2. ¿Ya? Entonces esto deja de ser función. Ya eso es bien importante tener claro qué es una función, ¿no? Sobre todo una función de dos variables. Ya, entonces, por ejemplo, una función de tres variables ya no la podemos graficar, ¿ya? Se escapa como de nuestra concepción del mundo, ¿no? Pero sí existen, ¿no? Y de hecho, generalmente a la tercera coordenada la dejan como el tiempo en algunos problemas físicos. Bien, hecho este concepto, recuerden que la continuidad, ya yo no voy a explicar la continuidad así como bien profundo, pero un concepto súper importante que mucha gente se le olvida es que la continuidad, ¿cierto? Se estudia siempre en el dominio de la función, ¿ok? Dominio de la función. Entonces, no tiene sentido buscar o estudiar la continuidad en aquellos puntos que no existen en el dominio, ¿ok? Entonces, eso es súper importante y eso es clave, la verdad. La continuidad se estudia siempre en el dominio. Entonces, hay un ejercicio polémico, ¿ya? Si quieren, pueden hacer este ejercicio, preguntarle a sus pares. Pueden preguntar, bueno, pueden plantear primero esta función. Ya esta función es bastante conocida, espero que todos la conozcan.
esta función es la y igual a 1 sobre x. ¿Ok? Si yo presento así la función totalmente, estoy considerando todos los x para todo el dominio de la función. Entonces, pregúntenle a sus padres, ¿no? Y es igual a 1 sobre x. ¿Es una función continua? ¿Ya? Y les aseguro que el 99%, bueno, el 85% de las personas le va a decir que no es una función continua porque hay una discontinuidad en el 0, ¿ok? Acá en x igual 0. ¿Ya? Esa respuesta está en estricto rigor mala, ya porque como les dije acá, la continuidad solamente se estudia en el dominio y esta función no tiene sentido en x igual 0. Entonces no tiene sentido estudiar en x igual 0 esta función, la continuidad. Entonces uno dice acá, bueno, la función simplemente es continua. La función es continua porque la continuidad, por definición, se estudia en el dominio, aquellos puntos del dominio. Ahora, esto parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, acá hay una discontinuidad. Exacto. ¿Ya? Lo que se dice en x0 es que existe una discontinuidad de tipo salto. ¿Ya? Existe una discontinuidad de tipo salto en x igual 0. ¿Ya? Pero no tiene nada que ver con la discontinuidad de la función. ¿Me entienden? Es como, es como un letrero esto, ¿no? Como una cosa, un paréntesis. Oye, existe una discontinuidad de tipo salto en x igual 0, pero no tiene que ver con la continuidad de la función. No quiere decir que la función sea discontinua en x igual 0, ¿ya? Son conceptos distintos, pero parece que fueran parecidos, ¿no? Ya, si quieren más información de ese problema, busquen en YouTube. Em, Busquen tal cual, ¿no? Esto. Busquen esto en YouTube. Igual a 1 sobre x es una función continua. Ahí le van a aparecer bastantes videos explicando qué onda con esto. Por lo mismo, la continuidad, la continuidad la busca o la estudia en aquellos puntos del dominio. Por eso estas funciones generalmente se presentan como dos funciones separadas, ¿ya? Porque este punto, si se fijan, este 0, bueno, más que nada aquí, cuando x, y valen 0, fíjense que acá en el denominador queda 0 más 0, ¿cierto? 1 sobre 0. Eso no tiene sentido en la matemática, ¿cierto? 1 sobre 0 no tiene sentido, es como un dibujo, ¿no? ¿Ya? Yo tenía un profe que decía que esto en matemática es un dibujo, no tiene sentido, ¿ya? Es lo mismo que dibujar una casa, ¿ya? Entonces, el 0, 0 no puede evaluarse en la función, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo estudio la continuidad en ese punto? Bueno, me defino la función por partes y digo que para en x igual 0, 0, la función vale 0. ¿Qué acabo de hacer con esto? Básicamente acabo de hacer que el punto 0, 0 pertenezca al dominio de la función, si se dan cuenta. Ahora el punto 0, 0 pertenece al dominio de la función porque la función en 0, 0 vale 0, es decir, está definida en ese valor, ¿ya? Y por eso los problemas generalmente se presentan de este estilo, ¿ya? Si a ustedes les presentan solamente esto y les dicen estudia la continuidad de la función, ustedes al tiro dicen la función es continua, ¿ya? Y generalmente lo que se hace es decir por álgebra y composición de funciones continuas, ¿ya? Porque acá tenemos polinomios, bueno, un polinomio multiplicándose, sumándose, etcétera, ¿ya? Y la composición de funciones continuas es continua. Así que ojo si es que los pillan con eso, aunque no creo que nunca aparezca algo así en una prueba, ¿ya? Porque sería como... es muy matemáticamente riguroso, ¿ya? Bien, entonces nos muestran los problemas de esta forma, por lo que le acabo de comentar, y nos piden estudiar la continuidad, ¿ok? Entonces la continuidad, básicamente, para este tipo de funciones que son por partes, etcétera, uno puede decir lo siguiente. Voy a borrar. Uno puede decir, bueno, para que la función, ¿ya? Vamos a escribir definición, ¿ok? Pero bueno, no me crean mucho, ¿ya? Porque yo no soy matemático. Entonces, voy a escribir para que f en un punto, ojo, en un punto, x0, y0, sea continua, ¿ok? Para que una función en un punto, evaluada en un punto, sea continua, se deben cumplir tres condiciones.
¿Ok? Tres condiciones. ¿Ya? La primera condición es que la función evaluada en dicho punto debe existir. ¿Ya? Y aquí está con el tema del dominio, ¿no? El punto tiene que estar en el dominio de la función, ¿ya? O sea, tiene que estar definido, ¿ya? Si no, no vale la pena estudiar ese punto, ¿ya? Tiene que existir. La segunda cosa es que el límite, cuando yo me acerco a ese punto en estudio, ¿ya? De mi función, también tiene que existir, ¿ya? O sea, el límite, cuando yo me acerco a este punto, tiene que existir, ¿ya? Y la tercera condición es que estas dos cosas sean iguales. Si estas dos cosas son iguales, entonces la función es continua en ese punto. ¿Ok? Entonces uno aquí dice, bueno, sí. Bueno, o más que sí, uno dice esto. Límite, cuando x, y tiende a 0, bueno, a x 0, y 0, de mi función, si este límite es igual a la función definida en ese punto, ¿ya? Entonces, y con los dos anteriores, entonces la función es continua en dicho punto. ¿Ok? Uno generalmente estas cosas, bueno, por ejemplo aquí vemos que f de 0, 0 existe porque vale 0. O sea, aquí en nuestro problema sería f de 0, 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces acá uno diría, bueno, existe, correcto. Después uno diría, bueno, calculemos este límite. Ya, me acerco a 0, 0 porque la función en 0, 0, ahí es donde estoy evaluando la continuidad, ¿ok? Y mi función, en este caso la función es esta. ¿Ya? Es muy importante usar esta función porque yo me estoy acercando al 0, 0. No, no es en 0, 0. Yo me estoy acercando, por lo tanto, esto es lo que debo usar cuando yo me acerco a 0, 0, ¿ok? Entonces tengo que calcular este límite y ver que exista, ¿ok? Una vez que yo calcule este límite tiene que valer exactamente igual a esto, es decir, tiene que valer 0. Y con esto yo concluyo que f es continua en 0, 0. En este caso, en ese punto de estudio. ¿Ok? Ya, eso sería. Ahora, ¿cómo uno analiza la continuidad? Porque si se dan cuenta, esto es para cada punto, ¿no? Entonces yo no voy a estar para cada punto evaluando la continuidad, porque aquí me dicen en todo R2, ¿cierto? Ya recuerden que R2 sería, si aquí yo tengo el eje X, acá tengo el eje Y, el eje Z, R2 sería todo el plano XY, ¿no? Toda esta región, que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Entonces yo no tengo tiempo para estar evaluando punto a punto, ¿cierto? No puedo evaluar ese punto, ese punto, ese punto. Entonces lo que uno hace es evaluar estos puntos de conflicto, el 0, 0, que es justo ese punto de ahí. Y para el resto de puntos, uno sencillamente analiza la función. En este caso, si yo considero puntos x, y distintos de 0, 0, la función vemos que no tiene ningún problema, ¿cierto? ¿Cierto? Puede ser evaluada en cualquier punto distinto de 0, 0. Entonces ahí lo que uno dice, bueno, entonces aquí la primera respuesta sería para x, y distinto de 0 a 0, la función es continua por álgebra y composición de funciones continuas. ¿Ya? Listo. Ahora, segundo, para x igual, x, igual a 0, 0, ahí tenemos que estudiar el límite, lamentablemente. Entonces hay que hacer este límite. ¿Ya? Ok, ¿qué pasa con este límite? Y ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con límites. ¿Ya? Para esta parte del curso es muy importante saber hacer límites. Bien, ¿qué pasa con este límite? Básicamente, lo único que uno para calcular límites en dos variables, para funciones de dos variables, si uno no tiene problemas en la función, cuando uno evalúa, uno generalmente evalúa directamente. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera el límite de x, y tendiendo a, no sé, 1,2 de x cuadrado más y cuadrado más x, por ejemplo. Al igual que al igual que en funciones que van de R a R, ¿ya? O sea, funciones definidas como f de x igual a x cuadrado, por ejemplo. Uno cuando calcula esos límites evalúa directamente, ¿cierto? Bueno, acá lo mismo. Entonces evaluamos el 1 acá, y el 2 acá, y el 1 acá.
Y esto me da 1 más 4 más 2, ¿no? Si es que no estoy mal. Y esto daría 7. Bien, ahora, cuando tenemos estos problemas, ¿no? De donde el denominador justo ahí hay problemas, uno tiene que proceder de distinta forma que lo hacía en R, ¿no? En R recuerden que uno hacía álgebra para tratar de eliminar como esas indefiniciones de la función, o trataba, no sé, de usar el teorema del sándwich, álgebra, etcétera. Bueno, acá es un poco distinto, ¿ya? Aquí, en dos variables, uno siempre lo que hace es demostrar el límite, ¿ya? No hay otra forma. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Cuando uno está en R2, perdón, sí, con funciones de R2, por ejemplo esta, aquí tengo X, acá tengo Y, no sé, imaginemos que tengo esta función, ¿ya? Esta función es z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿Ya? Que es lo mismo que escribir así, ¿no? F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, imaginemos que yo quiero estudiar el límite en 0, 0, ahí, en ese punto, en 0, 0. ¿Ya? Entonces, acá en R2, ¿ya? Para estas funciones lo que uno hace es evaluar trayectorias que se acerquen a este punto, ¿ok? En R, siempre voy a estar comparando con R porque es como lo que tiene más fresco, ¿no? Si usted tiene una función en R, ¿no? Y usted quiere evaluar el límite, por ejemplo, el límite, cuando x se acerca a este punto que está acá, x0, ¿ya? De la función. Ustedes saben, bueno, por el gráfico, en este caso, ustedes saben al tiro que ese límite equivale a f de x0, ¿ya? O a veces le llaman L, ¿no? L, ¿ya? Ya, ¿a qué voy? Que cuando ustedes se acercan a un punto en R, ustedes lo pueden hacer por dos lugares. Ustedes se pueden acercar por la izquierda o se pueden acercar por la derecha. No hay más, ¿cierto? Entonces ustedes generalmente evalúan el límite cuando me acerco por la derecha, el límite cuando me acerco por la izquierda, y esos límites tienen que coincidir. ¿Por qué tienen que coincidir? Porque el límite, el límite es único. Eso es súper importante. El límite de una función, de cualquier función, es único. Entonces, si yo tengo dos límites laterales, a esto le llaman límites laterales, si yo tengo dos límites laterales que difieren entre sí o que son distintos, entonces es porque el límite no existe en ese punto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una función así, ¿ya? Ahí si se dan cuenta, si yo me acerco por la izquierda, a este punto, si yo me acerco por la izquierda, obtengo este valor de acá arriba, llamémoslo L1, y si yo me acerco por la derecha, me acerco a ese punto que estaba acá abajo, ¿no? L2. Entonces acá el límite no existe, ¿ya? Entonces en R, a lo que voy, es que en R uno tiene dos formas de acercarse al límite y uno puede evaluar estos dos límites y ver si es que el límite existe. En R3, para funciones de dos variables, hay un problema. Y es que hay infinitas formas de yo acercarme a este punto en el plano, ¿ok? En el plano XY, ¿ya? O sea, yo me puedo acercar, por ejemplo, por una recta. Fíjense, ahí yo me estoy acercando. Me puedo acercar por los ejes, es decir, por el eje X, por el eje Y. Me puedo acercar por una parábola. Me acerco por una parábola. Y así hay infinitas trayectorias que se acercan o que yo puedo evaluar que se acercan al 0, 0. Entonces, aquí el problema es que existen infinitas trayectorias. Existen infinitas trayectorias. A diferencia de funciones de que van de R a R, yo ahí puedo evaluar dos trayectorias y ver si el límite existe o no. Acá no se puede técnicamente, porque si no estaríamos toda la vida evaluando infinitas trayectorias y ver que todas esas trayectorias sean, los límites de todas esas trayectorias sean idénticos. Y ahí para concluir que la función es continua. Ya como existen infinitas, entonces no podemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace o cómo se procede con este tipo de límites? Generalmente lo que uno hace es buscar un candidato al límite y luego demostrar. ¿Ya? Esa es como la forma de calcular. Entonces uno busca un candidato
un candidato al límite, ¿ya? Y después uno evalúa este candidato o lo hace por definición, ¿no? Demuestra que el candidato corresponde al límite de la función, ¿ok? Y hay que hacerlo por definición. Por definición. Por definición, epsilon delta. ¿Ya? Así se hace técnicamente. Ahora, esto de acá también se puede hacer, ¿ya? Con el teorema del sándwich. ¿Ya? El teorema del sándwich es como una forma simplificada de hacer la demostración por definición, ¿ok? Una forma simplificada. ¿Ya? Estas dos cosas son muy parecidas, ¿ya? Solamente que, bueno, esta es un poco más rigurosa porque hay que darse un epsilon, etcétera, ¿ya? Esta es, digámoslo así, más informal, pero igual nos sirve para demostrar que un límite existe, ¿ok? ¿Cuál vamos a ver en el curso? Si preguntan o dicen que hay que hacerlo por definición, no queda otra, hay que hacerlo por definición, ¿ya? Pero yo recomiendo siempre usar el teorema del sándwich porque es más fácil, ¿ya? Es más fácil, ¿ya? Entre comillas, es más fácil. Así que yo siempre recomiendo usar el teorema del sándwich. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este problema? Vamos a usar las dos formas de demostrar que el límite existe para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y vean que efectivamente el teorema del sándwich es más fácil, ¿ya? Este ejercicio eh, lo vamos a proceder a hacer. Entonces uno tiene que buscar un candidato, ¿ok? Un candidato al límite. Entonces uno dice, bueno, este límite, ¿qué valor podrá tener, no? En este caso, ¿ya? Como en 0, 0, mi función tiene que ser 0 para que o sea, en este caso, el límite cuando yo me acerco al 0, 0, tiene que ser 0 para que mi función sea continua. Entonces yo podría ir al tiro a demostrar, oye, ¿será que este límite es 0? ¿Valdrá 0 este límite? ¿Ya? Si es así, o sea, si ocurre que el límite es 0, entonces mi función va a ser continua. Entonces, f de x, y será continua en ese punto, 0, 0. Entonces, podríamos ir al tiro a demostrarlo, ¿ok? O podríamos calcular algunos límites mediante trayectorias, ¿ok? Para acomodarse, para ver si es que efectivamente es 0, ¿no? O para buscar un candidato, ¿ya? En general, cuando uno le da el límite, así nomás, un límite, calcule este límite, uno busca trayectoria porque no sabe qué límite puede ser, ¿ok? Pero en estos casos, cuando nos dicen que la función en 0, 0 está definida como 0, y como queremos demostrar que es continua en ese punto, entonces a veces conviene ir directo a la definición y tratar de demostrar que es efectivamente 0, ¿ya? Si no podemos demostrar que es 0, entonces ahí tendremos que evaluar algunas trayectorias para tratar de contradecir la unicidad del límite y así decir que efectivamente la función no es continua ahí porque el límite no existe. Bien, entonces tratemos de mostrarlo directamente. Entonces lo que uno hace es, por definición, ¿ya? Uno tiene que decir lo siguiente. Entonces, por definición, ¿ya? Por definición, o por demostrar, ¿ya? Para todo, esto hay que recitarlo nomás, escribirlo. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, ¿ya? Tal que, entonces acá escribimos esto, 0 menor o igual que menor o igual que la norma de xy menos el punto en estudio, ya lo voy a escribir general, ¿ok? Y después lo vamos a hacer para el 0, 0, ¿ya? Menor o igual que delta. Entonces, el valor absoluto de la función menos el valor L, que es el candidato, es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, uno podría decir sí, entonces si ocurre esto, entonces pasa esto, ¿ya? O sea, básicamente demostrar que un límite existe, es decir que
Si la norma entre cualquier valor o cualquier par x, y menos el punto que yo estoy evaluando, esa norma está entre 0 y delta, ¿ya? Delta es un valor mayor que 0. Si ocurre esto, entonces, o sea, si yo parto desde aquí, debo llegar, entonces, debo llegar hasta esta otra ecuación, ¿no? Perdón, inecuación, que es que la distancia, ¿no? O el módulo entre cualquier valor de la función, en este caso, o el eje z, menos este candidato, ¿ya? Este es el candidato al límite, ¿ya? Cae, o sea, esta distancia cae o es menor que epsilon, ¿ya? Y este epsilon, recuerden que es cualquier epsilon mayor que cero, ¿ya? Entonces aquí está la idea del límite, ¿no? Como nos piden evaluarlo para todo epsilon, entonces esto tiene que ser verdad para cualquier epsilon, ¿ya? Y epsilon entonces puede ser tan pequeño como yo quiera, o sea, puede ser 0,00000001 y esto sigue siendo mayor que cero, ¿verdad? Entonces ahí está la gracia, ¿no? ¿Ya? En términos simples, lo que quiero decir es que si yo me acerco a un cierto valor en x, si yo me acerco a un cierto valor en x, ¿ya? En este caso en x, y, ¿ya? Pero veámoslo en una variable. Si yo me acerco a un cierto valor en x, ¿ya? Y este cierto valor está entre un delta, ¿no? Más x0 más delta, x0 menos delta, ¿ya? O sea, si yo puedo encerrar este valor en un, perdón, en un delta mayor que cero, entonces, a medida que yo encierro este valor, la función está, entre comillas, acotada por un epsilon, ¿ok? Un epsilon mayor que cero. Entonces, más epsilon menos epsilon, ¿ya? Aquí sería L más epsilon, L menos epsilon, y justo el valor del límite corresponde a L, ¿ya? Entonces acá, básicamente lo que uno hace es, ¿no? Parte de aquí, es decir, evalúa puntos que están acá, ¿no? Y si yo siempre caigo dentro de un epsilon mayor que cero, ¿ya? Entonces el límite existe, ¿no? Ahora, es muy potente esto de caer en un epsilon mayor que cero, porque como dije, aquí la definición nos piden que para todo epsilon mayor que cero, es decir, puede ser un 0,000001, ¿ya? ¿Qué caso no sería en qué caso no correspondería a un límite? Por ejemplo, no sé, como habíamos visto en el otro caso, que una función de un valor acá arriba y otro valor acá abajo, ¿ya? ¿Se dan cuenta cuando yo me acerco a este punto, por un lado, tengo puntos que están fuera, ¿ya? De este, bueno, en este caso, digamos que la función es ahí. Ya, lo escribo con azul mejor. Imaginemos que la función es así y acá tiene un salto, ¿no? Entonces cuando yo me acerco a este punto x0, hay puntos que van a caer fuera de la definición porque no calzan como en este umbral, ¿no? En este umbral que es L más epsilon y L menos epsilon. ¿Ya? Y como es para todo epsilon, este umbral puede ser lo suficientemente pequeño, tal que epsilon sea muy pequeño, es decir, 0,0000000001. Y hay un valor acá, o valores, que se escapan del rango. Entonces aquí uno dice, bueno, acá en este caso el límite no existe, ¿ya? Esta idea se extiende para funciones de dos variables y lo único que cambia es que ahora uno lo visualiza en el espacio, ¿no? Entonces el punto, lo que uno visualiza es una circunferencia alrededor de este punto, ¿no? Una región circunferencial, ¿cierto? Para poder encerrar este punto y bueno, lo mismo acá, ¿no? ¿Ya? Básicamente eso y bueno, por eso le enseñan topología y etcétera al principio del curso, para entender estos conceptos que son más matemáticos. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, nosotros ya sabemos que el candidato es él, entonces el candidato es L igual 0, ¿no? Y el punto que yo estoy evaluando el límite, el punto, es el punto 0, 0. Es decir, si yo reemplazo eso acá, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Entonces acá quedaría, voy a borrar el punto y el L. Entonces acá básicamente ponemos 0, 0 y acá ponemos 0. Bien, si esto nosotros lo resolvemos, vemos que acá vamos a tener una recta de vectores, podríamos decir, ¿ya? O de dos puntos. Entonces la recta de puntos se hace coordenada a coordenada, entonces acá me queda la norma. Esto me queda la norma de xy menor o igual que epsilon, mayor o igual que 0.
La norma, ¿ya? Recuerden, es la distancia, ¿ya? O el módulo del vector, en verdad, el módulo del vector. Y es básicamente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? La raíz de cada coordenada al cuadrado, esto es menor o igual que epsilon, mayor que 0. Entonces yo desde aquí, si yo tengo que hacer un trabajo algebraico para pasar desde aquí hasta este otro lado, ¿ya? Entonces acá va la función menos 0, eso es la función, y la función en este caso es esta de acá. ¿Ya? Esta es mi función. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Ahí está mi función, menos 0, bueno, queda lo mismo, en valor absoluto menor que epsilon. Entonces yo desde acá tengo que llegar acá, ¿ya? Y es para todo epsilon, entonces yo para todo epsilon tengo que encontrar al menos un delta que cumpla que desde aquí yo llego acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Ya? Vemos que en general pasar desde aquí hacia acá es muy complejo, ¿ya? Entonces lo que generalmente se hace es partir desde acá y tratar de ir acotando hasta llegar a algo parecido a lo que está al lado izquierdo. Es decir, lo que hacemos es hacerlo al revés. Ahora, ¿por qué lo podemos hacer al revés? Bueno, porque como estos van a ser inecuaciones, entonces nosotros vamos a ir acotando esto, esto es menor que, esto es menor que, esto es menor que, hasta llegar a un delta, ¿ya? O algo parecido en función de delta, y nos vamos a poder retroceder el camino, es decir, vamos a ir hacia allá, hasta llegar a aquí. Y ahí, cuando nosotros hagamos el camino inverso, vamos a estar cumpliendo esto, ¿no? Que partimos de un epsilon y llegamos a esto de acá, ¿ya? Entonces, para hacerlo más fácil, lo que hacemos es partir del lado derecho y llegar a algo parecido o en función de delta, ¿no? Entonces partimos desde acá y tratamos de llegar a algo que está acá, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es, vamos a acotar esto que está aquí, ¿ya? Vamos a acotar esto. Entonces, ¿cómo se acota esta función, ¿no? Primero hay que tener claro algunas propiedades del valor absoluto, ya que las voy a escribir acá. La división en valor absoluto yo lo puedo separar en el valor absoluto de arriba dividido en el valor absoluto de abajo. ¿Ok? Entonces voy a decir que esto es igual, ¿ya? O también podría decir menor o igual, ¿ya? Recuerden que menor o igual quiere decir que es menor o igual. En este caso es igual, entonces es válido. Entonces puedo escribirlo así. Entonces básicamente distribuye el valor absoluto arriba y abajo. Luego, recuerden que el valor absoluto de una cantidad positiva es redundante, digámoslo así, entonces da lo mismo que yo ponga el valor absoluto abajo, ¿ya? Porque ya tengo una cantidad positiva. Esto ya es positivo, ¿ya? Entonces lo puedo escribir así. Entonces lo voy a escribir acá como propiedad, ¿no? El valor absoluto de un número elevado a una potencia par, digámoslo 2n, por ejemplo, siempre va a ser lo mismo que sacarle el valor absoluto, ¿ya? Esta propiedad obviamente es para n distinta a 0, ¿ya? Pero bueno, esas cosas ya son obvias, así que no voy a tratar de escribirla. Bien, ahora, el producto de un valor absoluto, es decir, el producto de valores absolutos, perdón, si yo tengo un producto dentro de un valor absoluto, es lo mismo que multiplicar por separado, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer arriba. Yo tengo x por y cuadrado, entonces esto es lo mismo que escribir valor absoluto de x por el valor absoluto de y cuadrado, ¿ya? Al igual que abajo, el valor absoluto de y cuadrado es lo mismo que y cuadrado simplemente. Entonces acá voy a escribir valor absoluto de x por y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo acotamos esto? Bueno, una de las formas más sencillas de acotar esto, ¿ya? Es decir que esto de acá es menor o igual que 1, ¿ya? Entonces lo que uno dice es, bueno, esto completo entonces es menor o igual que el valor absoluto de x por 1, ¿ya? Porque esto es menor o igual que 1. Ahora, ¿cómo podemos visualizar esto? ¿O por qué a mí se me ocurrió? Bueno, básicamente porque fíjense que acá yo tengo una expresión positiva. Esto solamente pasa porque tengo expresiones positivas. Entonces tengo algo positivo acá arriba, algo positivo, algo positivo. Y acá abajo tengo lo mismo, fíjense, tengo lo mismo, pero sumado a una cantidad positiva, ¿ya? Entonces cuando yo tengo algo, ¿ya? Cuando yo tengo algo acá, positivo, y acá tengo lo mismo, y yo le sumo una cantidad positiva, lo que ocurre es que el denominador, ¿cierto? Se hace más grande, ¿cierto? El denominador de la fracción se hace más grande. Y cuando yo hago crecer el denominador con cantidades positivas, entonces la fracción completa disminuye. Disminuye.
¿Ya? Entonces, lo que uno tiene al final, en realidad es, ¿ya? Lo voy a escribir acá matemáticamente. Nosotros podemos partir diciendo que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que y cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque estos son lo mismo y acá estoy agregando una cantidad. Entonces, obviamente, esto va a ser más grande que que está a la derecha porque yo estoy agregando una cantidad positiva, ¿cierto? Ahora, lo que uno puede hacer es- esta inecuación la puede elevar a la menos uno. Entonces, lo que queda acá es uno sobre x cuadrado más y cuadrado. Y aquí queda menor o igual, porque recuerden que cuando uno eleva a la menos uno, se invierte la desigualdad. Y acá queda uno sobre y cuadrado. Entonces, ahora uno sencillamente puede multiplicar por y cuadrado a ambos lados. Entonces me queda y cuadrado arriba y abajo me queda x cuadrado más y cuadrado. Y esto es menor o igual que uno. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Que esto en el fondo es menor o igual que uno. ¿Ya? Esa es una forma de verlo, ¿ok? La otra forma, básicamente, es decir que, bueno, esto es lo mismo. Y como yo le sumo algo acá abajo, entonces la fracción se hace más chica que uno, ¿ya? Porque el denominador es más grande que el numerador, ¿ok? Básicamente por eso. O podrían demostrarlo de esta forma, ¿no? Que es más correcto. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de simplificar o acotar esto. Ahora, ¿por qué queremos acotar? Bueno, recuerden que lo que nosotros queremos es llegar a algo parecido que está acá. Entonces, ¿por qué el valor absoluto de x nos sirve? Bueno, básicamente por lo siguiente. El valor absoluto de x, recuerden que es lo mismo que escribir raíz de x al cuadrado. ¿Ya? Y la raíz de x al cuadrado es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Parece lógico porque el y cuadrado es algo positivo. Entonces, cuando yo estoy insertando algo positivo dentro de una raíz, la expresión completa se va a hacer más grande, ¿cierto? Entonces, esto es mayor que esto. ¿Ya? O también podríamos hacerlo así, ¿no? Podríamos decir que lo mismo que antes, y cuadrado más x cuadrado siempre va a ser mayor que o x cuadrado o mayor que y cuadrado, ¿cierto? Y ahora, como son puras cantidades positivas, entonces yo puedo aplicar raíz cuadrada sin ningún problema. Entonces me va a quedar lo que tengo arriba, ¿no? Que esto es más grande que el lado derecho, ¿no? Entonces estas cosas de acá son útiles, ¿ya? Y ahora lo que uno hace es decir, bueno, estas raíces, ¿no? Es lo mismo que el valor absoluto de x y es lo mismo que el valor absoluto de y, ¿ya? Entonces como tip, acá como tip, ¿ya? El valor absoluto de x es menor o igual que la raíz de esto, bueno, que esto acá, y el valor absoluto de y también es menor que esto. Les puede servir para futuras acotamientos, ¿no? Entonces, llegado a este punto, yo puedo decir ahora que esto es menor o igual que raíz de y cuadrado más y cuadrado. Y fíjense que llega exactamente a lo que tengo acá, ¿ya? A lo que está acá, ¿no? Entonces, como uno quiere buscar un epsilon, perdón, un delta, recuerden, acá dice para todo epsilon, el epsilon tiene que ser general, ¿ya? Esto tiene que ser general, general. Sin embargo, el epsilon, existe un delta, uno lo tiene que encontrar, ¿no? Encontrar. Uno debe encontrar un delta y que ese delta cumpla esta afirmación, ¿ya? O esta hipótesis para todo epsilon mayor que cero. Entonces ahora lo que uno puede decir, bueno, uno puede decir que esto es exactamente delta, ¿ya? No sé si es delta en todo caso el nombre de la letra, ¿ok? Sí, parece que es delta. Entonces uno dice, bueno, esto es igual a delta, ¿ya? Es que hay dos delta, hay un delta que es así y un delta que es así. Entonces me confundo a veces. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, esto es delta. ¿Por qué uno hace esto? Porque recuerden que esto era menor o igual que epsilon, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que uno hace es que esto, fíjense, esto es menor o igual que esto de acá, ¿cierto? Voy a borrar lo que está acá abajo. Entonces, aquí llegamos. De aquí nosotros podemos decir, entonces, que esto de acá es menor o igual que esto de acá. ¿Ok? Pero esto, fíjense, esto era menor o igual que, perdón, menor que epsilon, ¿cierto?
¿Ok? Pero como es para todo epsilon mayor que cero, entonces yo puedo decir, bueno, esto es menor que epsilon. ¿Ya? Es válido. ¿Ya? Porque epsilon puede ser cualquier valor, en verdad, todo valor mayor que cero, ¿cierto? Y efectivamente, esto de acá es mayor que cero, ¿no? De hecho, esto es mayor que cero, ¿no? Mayor que cero, entonces yo puedo encontrar un epsilon intermedio, ¿no? Y decir, bueno, esto, em, claro. Entonces, en el fondo, uno lo que hace es acotar, ¿no? Entonces, como esto de acá siempre es mayor que cero, ¿ya? El cero va por la derecha, perdón, por la izquierda. Entonces, uno dice acá, bueno, esto es mayor que cero, mayor o igual que cero, ¿ya? Y el epsilon es mayor que cero también. Entonces aquí no estoy restringiendo, o sea, no estoy diciendo nada incoherente, ¿no? Estoy diciendo que el epsilon es mayor que cero, estoy diciendo que esto es mayor que cero y estoy diciendo que esto es mayor que cero. Así que no hay ningún problema. Ahora, entonces lo que uno hace acá es imponer un delta. Entonces uno dice, bueno, sea delta igual a epsilon y se va a cumplir esto que está acá arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque si uno aquí dice, bueno, esto es menor que epsilon, igual a delta, entonces lo que yo estoy diciendo es que ahora esta última expresión que yo estoy acá es epsilon, perdón, menor que epsilon, pero epsilon es igual a delta. Entonces, fíjense que ahora vamos a hacer la demostración, esta demostración de aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a partir desde acá. Voy a decir que esto que está acá, es menor que delta. ¿Ya? ¿Por qué menor que delta? Porque dijimos que delta era igual a epsilon. ¿Ya? Y esto es menor que epsilon. Entonces, esto es como una imposición. Uno impone este delta. Entonces uno dice, bueno, esto es menor que delta. Ahora, nosotros sabemos por todo este trabajo que hicimos acá que esto que está acá es mayor o igual que el valor absoluto de x, ¿cierto? O sea, ahora fíjense que nos estamos devolviendo. Luego el valor absoluto de x es mayor o igual que esto que está acá. Entonces lo escribo. Y así sucesivamente, mayor e igual, mayor e igual, mayor e igual, hasta llegar a esta expresión de aquí, hasta esto que está acá. Entonces uno al final llega haciendo el trabajo inverso, ¿no? Devolviéndose a través de las inecuaciones, uno llega a esto. Entonces, fíjense lo potente o lo importante o lo que acabo de hacer. Partí desde acá, fíjense, partí de acá y ahora acabo de concluir que esto efectivamente es menor que epsilon. O sea, acabo de concluir que esto de acá es menor que epsilon por todas las inecuaciones que yo planteé, ¿no? Entonces, esto es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque, bueno, epsilon es igual que delta, ¿no? Entonces, fíjense, partí desde aquí, voy a pintarlo en amarillo, partí desde acá. ¿Y a qué llegué? A esto de acá. ¿Ya? Es decir, acá va a ser lo mismo que nos pide la definición. Partir desde acá, bueno, partir desde acá y llegar a esto que está acá. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Fíjense, partir desde acá y llegué a esto que está acá. Entonces uno finalmente concluye, ¿ya? Este es como, esto se puede escribir, ¿ya? Pero lo que uno tiene que concluir es que basta, basta con tomar delta igual epsilon, ¿ya? ¿No? Para todo epsilon mayor que cero y queda demostrado que la función, ¿no? O más que nada que el límite, que el límite es L, ¿ya? En este caso es cero, ¿ok? Entonces esa es la conclusión final. Ahora, en otro tipo de ejercicios, ¿ya? De esta misma estilo, uno, por ejemplo, puede decir o puede tomar, ¿no? Un delta igual a, no sé, 3 veces epsilon.
o un delta igual a raíz de epsilon. ¿Ya? Entonces a lo que voy es que el objetivo de estas demostraciones al final es obtener un delta en función de epsilon. Entonces lo que uno busca es un delta en función de epsilon. Ya, si uno encuentra una relación entre epsilon y delta, ¿ya? Entonces prácticamente la demostración estaría lista. ¿Ok? Obviamente haciendo este trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que uno hace es acotar, 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 hasta encontrar esto que está acá, una función, bueno, un delta en función de epsilon. Entonces lo que uno encuentra es el delta, ¿ya? En función de un epsilon general, este tiene que ser general, ¿ya? General para todo epsilon, o sea, general, y que sea mayor que cero, ¿ya? Así nos pide la demostración. Y si uno encuentra esta relación entre estos dos números, ya que uno se da en el fondo, al final al cabo, uno es lo que uno se da estos valores, ¿no? Aquí yo estoy demostrando como para cualquier x, y que se acerca a estos puntos, ¿ya? Pero en la práctica, ¿no? Uno lo que hace es ir evaluando poco a poco valores que se acercan efectivamente y ver si es que converge a L, ¿no? Esta es la demostración ya matemática de aquello, ¿ya? Entonces, así sería con la definición, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace con el teorema del sándwich? Y van a ver que el teorema del sándwich es mucho más fácil porque si bien hay que acotar, nos ahorramos de escribir esto y encontrar un epsilon, etcétera, ¿ya? O un delta. Entonces el teorema, vamos a enunciar acá el teorema del sándwich. El teorema del sándwich, que es parecido a cómo se estudia en R, pero ligeramente distinto el tratamiento. Entonces el teorema del sándwich dice lo siguiente. Hay que plantear el valor absoluto de la función menos el límite. Fíjense que igual que la definición. Y si yo esto, ¿ya? Si yo esto encuentro que es menor o igual que otra función, que le vamos a llamar g de x, y, si yo encuentro otra función g de x, y el límite de esta función g de x, y, ¿ya? Es igual a cero. Ojo, es muy importante que este cero es siempre cero, ¿ok? Siempre cero, ¿ya? Entonces, el límite, ya, acá me faltó escribir de x, y, me acerco a un punto de estudio, ¿ya? Un x 0,0 que yo estoy buscando en el límite, ¿ya? Si ocurre que al acotar esto que está acá y yo encuentro una función tal que su límite de cero, evaluado en el mismo punto de estudio, entonces el límite de x, y cuando yo me acerco a ese punto de la función, fíjense, ahora es de la función, efectivamente va a ser igual a L, ¿ya? Este es el teorema del sándwich. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, plantear esto y ir acotando, 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 hasta encontrar una función g, otra función g, tal que si yo le tomo el límite a esta función g y me da cero, entonces el límite que yo estoy buscando de mi función es efectivamente este candidato que yo impuse acá, ¿no? Entonces, con un ejemplo, bueno, con el mismo ejemplo, recuerden que yo estoy buscando, voy a subir, estoy buscando esto, ya, así que lo voy a copiar. Entonces copiamos. Entonces yo estoy buscando este límite, ¿no? Voy a agrandarlo un poco. Y ahora sí. Bueno, tuve que reiniciar la grabación porque, bueno, volver a cerrar la pizarra porque se me había quedado pegado. Entonces, habíamos quedado en que este es el tener el sándwich en el fondo, este que está acá. ¿Ya? Y lo vamos a aplicar en nuestro ejemplo. Entonces, como yo les dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero identificar las cosas. Por ejemplo, el cero es mi candidato, entonces este sería L. Por eso yo escribo así, ojo, por eso está con ese símbolo. ¿Ya? En estricto rigor, si un profe les ve que ustedes están diciendo que el límite es cero, así tal cual, sin justificar, estaría malo, ¿ok? ¿Ya? Yo estoy tratando de buscar que este límite es cero. Entonces, mejor lo voy a borrar. Voy a borrar lo que había puesto.
Entonces, el teorema del sándwich dice que yo tomo mi función, en este caso es esta, ¿ya? La función que se acerca al límite, al valor de estudio, la encierro en valores absolutos y aquí yo le resto el candidato al límite. En este caso el candidato es cero. ¿Ok? Y ahora yo debo acotar. Tengo que acotar esto hasta encontrar una función g que yo sé que su límite es cero. Entonces, si se dan cuenta, esto va a quedar igual a, bueno, va a quedar tal cual. Bueno, vamos a separarlo. Como ya sabemos separar, esto va a quedar valor absoluto de x por y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y aquí voy a hacer otra forma de acotar una función. ¿Ya? ¿Ya? Esto se obtiene con la práctica, ¿no? ¿Ya? Si ustedes hacen muchos límites, van a ir descubriendo los trucos que yacen el acotamiento de funciones. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir que esto es menor o igual que, y acá voy a quitar un valor así, así nomás. ¿Ya? Voy a quitar el x cuadrado. Entonces aquí voy a escribir y cuadrado. Así a lo choro. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué yo puedo pasar de acá a acá? Bueno, básicamente es por lo mismo que habíamos comentado antes de las fracciones, ¿no? Las fracciones tienen una peculiaridad y es que cuando el denominador, ¿ya? Cuando el denominador yo lo incremento, la fracción disminuye, ¿cierto? ¿Ya? De hecho, esto, ¿ya? La división, lo podríamos ver acá. Fíjense, si yo tengo 1 sobre x, fíjense que el x, a medida que se acerca a cero, o cuando está cercano a cero, la fracción toma valores muy grandes, ¿cierto? Se hace muy grande. Ya, esto podría ser 1 sobre x o podría ser a sobre x, da lo mismo, me da igual, ¿no? Entonces, cuando yo el x lo muevo, cuando yo me acerco a cero, la fracción se hace gigantesca. Y es evidente, pues, si aquí yo pongo un 0,00000001, ya, dividido en 1, esto es lo mismo que, y lo que está acá abajo, como es una fracción, o sea, esto es 1 sobre 0, perdón, 1 sobre, y muchos ceros, ¿no? Al final, al operar esto, me va a quedar ese valor gigante, ¿no? Entonces se hace grande, ¿no? Sin embargo, cuando yo me acerco del cero, es decir, cuando yo empiezo a considerar valores grandes, o sea, yo me voy hacia allá, empiezo a considerar valores grandes, fíjense que la fracción tiende a disminuir y de hecho tiende a acercarse a cero, ¿ya? Entonces, acá lo que yo tengo es una fracción, pero acá tengo dos términos que son positivos. Eso es súper importante, dos términos que son positivos. Si fueran negativos o si fueran, por ejemplo, x e y, yo ahí ya no puedo hacer lo que voy a hacer ahora porque no sabemos si son positivos o negativos, ¿cierto? Entonces, si es que yo tengo términos positivos abajo, ¿ya? Yo puedo decir que esta fracción que está acá es más grande que esta por el simple hecho de que acá yo inserté un valor positivo en el denominador, ¿cierto? Y dijimos que cuando yo agregaba valores positivos acá abajo, la fracción lo que hace es disminuir, ¿ok? Disminuye. Entonces, de hecho podrían hacer la prueba. No sé, pongan un 1, no, pongan 3, ¿ya? Y comparen con 1 sobre 3 más 0,01. ¿Qué les va a dar? Bueno, que este es más grande, ¿ya? Eso estamos diciendo, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer, lo voy a escribir al revés, ya para que se entienda. Lo que estamos diciendo es que uno puede cargarse valores positivos en la fracción y decir que la nueva fracción va a ser más grande, ¿ok? Ya, esa es una forma de verlo. Entonces, al hacer esto, entonces yo puedo simplificarlo así al cuadrado. ¿Por qué? Porque el i se acerca a cero, nunca es cero. Entonces, como se acerca a cero, yo puedo simplificar números, ¿cierto? Que no sean cero. Entonces, se puede simplificar. Entonces, esto queda menos igual que valor absoluto de x. ¿Ya? Y ahora, yo sé, entonces, se tiene, vamos a poner que se tiene. ¿Ya? Entonces, yo ya llegué a una función que me conviene. ¿Ya? Esta sería mi función g de x, y, ¿ya? Que sería esta función de acá. Si yo ya acoté una función g de x, y tal que el límite
de mi función g de x, y, que en este caso es el valor absoluto, cuando yo me acerco al 0, 0, es 0. He llegado a esta conclusión. ¿Ya? Entonces llegué a esto de acá, que el límite cuando yo me acerco al punto de estudio de mi función que yo he encontrado mediante acotación vale 0. Entonces ahora yo puedo decir mediante el teorema del sándwich que, que el límite de la función cuando yo me acerco al punto es L. En este caso L era 0. Entonces aquí podríamos decir, para que sea bien formal, decimos como el límite de x, y tiende a 0, 0 de mi función, valor absoluto de x, es 0, entonces, por teorema del sándwich, por teorema del sándwich, el límite, cuando x, y tiende a 0, 0 de mi función f de x, y, es efectivamente L, que en este caso es 0, ¿ya? O podría escribirlo así, ¿no? Mejor lo escribo así. X más y cuadrado es 0. Ahí estaría, ¿ya? Fíjense que es mucho más corto el teorema del sándwich, ¿ya? Un par de líneas, ¿ya? Lo único, entre comillas, complicado es acotar, pero si se dan cuenta, acotar no es muy distinto a, no es muy distinto a lo que habíamos hecho por definición, ¿ya? Entonces, es mucho más simple, ¿ya? Bien. Y eso sería, em, con el pasar del ejercicio vamos a ir viendo cómo se acota, porque en el fondo esto es continuidad, ¿ya? Simplemente acotar hasta que la función se parezca a algo que yo sé el límite, ¿ya? Eso es como lo complicado, ¿ya? Pero ya estaría, entre comillas, ¿no? Ahora, hay otras funciones que son más difíciles de mostrar porque hay que darse un epsilon, perdón, un delta, etcétera. Pero en principio estaríamos listos, ¿ya? Ahora vamos a ver un límite que no existe para que vean cómo se trata, ¿ya? De hecho, vamos a ver un límite parecido al que pasó en la vez pasada, ¿ya? Que yo lo puse en una guía y parece que nadie pescó, nadie lo hizo. Y salió en una PEP o en un control, no me acuerdo. Ya, entonces, el límite en este caso es límite cuando x, y tiende a 0, 0. Ya, y con esto terminamos, ya. Vamos a ver trayectorias. Esto me interesa verlo porque son cosas fundamentales, ¿ya? Después vamos a ver en otro video las coordenadas polares, que también es fundamental porque muchos no entienden las coordenadas polares, ¿ya? Porque las coordenadas polares no sirven en todos los casos. O sea, yo puedo calcular un límite con coordenadas polares y me da cero, por ejemplo, ese límite, y realmente la función o el límite no es cero. ¿Ya? Y muchos caen en eso y al final dicen, el límite es cero por coordenadas polares, cuando en realidad no es así y se equivocan, ¿no? Bien, aquí me equivoqué, el límite no es cero cero, es el límite 2,1. Entonces me están pidiendo este límite, ¿ya? Ahora, acotar esto en un principio es muy complejo, ¿ya? Es difícil acotar esto, sobre todo porque tenemos estos términos a la quinta y a la sexta, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es un cambio de variable, ¿ya? Cuando ustedes vean estos patrones que se repiten y además coinciden con los valores del límite, es porque le están diciendo a gritos que hagan un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable acá es sea u igual a x menos 2. Es decir, estoy haciendo el cambio de variable. Simplemente estos dos términos los estoy reduciendo en uno, ¿ya? Y vamos a decir que b también ahora sea este otro pack de términos que es i menos 1, ¿ya? Si yo aplico este cambio de variable, fíjense que, ¿cómo me queda? Me queda, en vez de x menos 2, voy a escribir u. Entonces me queda u. Acá i menos 1 me queda b a la quinta, dividido en 2u a la 6 más 3b a la 6. Fíjense que se me simplifica el límite, ¿ya? Entonces ahora yo tengo que estudiar cuando u, b tienden, y ojo cuando ustedes hacen un cambio de variable, ¿cierto?
Ahora cambia, tiene que cambiar porque es un límite distinto. Si se dan cuenta, estos dos límites son distintos. Entonces, ¿cómo hago la conexión para que estos límites sean iguales? Entonces, cambiando acá también esta tendencia, ¿no? El u, b tienden a otro valor. Entonces, ¿y de dónde saco esos valores? De acá. Entonces, de aquí, si el u es igual a x menos 2, y en mi límite original el x tiende a 2, fíjense, el x tiende a 2, entonces acá yo reemplazo, y me va a dar que el u va a tender a 0, ¿cierto? 2 menos 2 es 0. Entonces, el u tiende a 0. Y el b también, porque el b es 1. Entonces, perdón, el i es 1. Entonces, si el i tiende a 1, si esto tiende a 1, 1 menos 1 va a hacer que el b tiende a 0. Entonces, me queda el límite de u, b cuando tienden a 0, 0 de este límite. ¿Ok? Entonces se simplificó. Estos dos límites son iguales, pero uno claramente es más fácil que el otro, ¿cierto? Entonces, este es el límite que vamos a estudiar. ¿Ya? Ahora, si nosotros intentamos acotar este límite, lo más probable es que no lleguemos a nada. ¿Ya? No vamos a llegar a nada. Eh, um, entonces lo que hay que hacer cuando intentamos acotar y no llegamos a nada, no llegamos, no encontramos ninguna función tal que el límite sea, en este caso, 0, ¿ya? No hemos visto el candidato a este límite, ¿ya? No lo hemos visto. Entonces no podemos decir o tratar de probar con teorema del sándwich que este límite vale un cierto valor, ¿ya? Así que disculpo si es que dije eso. Entonces aquí estamos obligados a buscar un candidato. Entonces acá buscamos un candidato. Buscamos un candidato. ¿Ya? Y los candidatos se pueden encontrar con las trayectorias. ¿Se acuerdan que al principio dije que el límite de existir tiene que ser único? Y como en funciones de dos variables hay infinitas trayectorias que se acercan a un valor determinado, entonces yo no puedo estar evaluando todas las trayectorias que llegan a ese valor, porque son infinitas. Entonces, pero sin embargo, si el límite existe, todas esas trayectorias, esas infinitas trayectorias, tienen que dar el mismo valor del límite. Entonces, con una trayectoria yo puedo encontrar un candidato al límite. Entonces, las típicas trayectorias son, por ejemplo, y igual a x cuadrado, x al cubo, ¿ya? Y igual a raíz de x, ¿ya? Pero ojo, todas estas trayectorias tienen que pasar por el punto de estudio, ¿ya? Tienen que pasar por el punto de estudio. Yo no puedo usar una trayectoria que no pase por ese punto, porque si no, no me sirve. Pues recuerden que yo me estoy acercando al punto, x0 y 0, y mi trayectoria tiene que pasar por el punto, ¿ya? Si no pasa por el punto, esa trayectoria no me sirve, ¿ya? Eso puede conducir a errores, así que tengan mucho ojo. En este caso, todas estas trayectorias que yo escribí aquí pasan por el 0, 0, ¿cierto? Acá el 0, 0 pertenece, acá igual, acá igual, acá igual. Entonces estas trayectorias me sirven para evaluar este límite, ¿ya? Ahora, también uno generalmente puede estudiar familias de curvas, es decir, por ejemplo, muchas rectas de una. ¿Y cómo uno lo hace? Bueno, dándose una pendiente genérica, ¿no? Una pendiente que pertenece a R, ¿no? Y que no sea cero, evidentemente, porque si no sería lo mismo que está a la izquierda. Pero podría ser cero también. Entonces vamos a decir pertenece a R. Entonces uno podría evaluar las rectas igual de la forma igual a m por x y evaluar para cualquier m, m1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y acá igual, ¿no? Mx cuadrado y así, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar esta trayectoria igual a mx. ¿Ya? Entonces uno lo que hace aquí dice, bueno, dice sea la trayectoria, o la familia de curvas, digámoslo, la familia de curvas, ¿ya? De la forma. Ahora, mucho cuidado, mis variables son u, b, ¿ok? Entonces, mi familia de curva va a ser de la forma u es igual a m por f, ¿ya? Entonces, sea la familia de curvas con m, podríamos decir con m, un número real,
Entonces, ¿cómo se hace en los límites por trayectoria? Bueno, básicamente lo único que hace es plantear el límite, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que el u uno lo reemplaza por mb, ¿ya? Entonces acá, en vez de escribir u, voy a poner mb. El b lo dejo igual. Acá donde dice u, voy a poner mb. Entonces me va a quedar 2 por mb elevado a 6 más 3b a la 6. Y fíjense que ahora el límite me queda de una variable, ¿cierto? Porque son puros b's, no hay un u. Entonces el límite ahora es cuando el b tiende a 0. Porque, entre comillas, eliminé la otra variable al hacer esta como sustitución, ¿ya? O al evaluar esta trayectoria. Entonces ahora yo voy a evaluar este límite. Es de una variable, entonces ustedes están en condiciones de hacer este límite con con todas las formas que ustedes aprendieron en cálculo 1 o cálculo 2. Entonces, aquí lo que podemos hacer es factorizar por el b a la 6 que está acá abajo. Entonces me queda b a la 6 factor de 2m a la 6 más 3. Y arriba queda m y b por b a la 5 me queda b a la 6. Y fíjense que los b se van. Y me queda un límite cuando b tiende a 0 de una constante. Fíjense, 2m dividido en 2m a la 6 más 3. Esto es una constante y el límite de una constante es la misma constante. Listo. Acá hay una cosa muy importante. Fíjense que el límite me dio en función de m. Es decir, por ejemplo, si m es 1, el límite me da 1 dividido en 5. Si m es 2, me va a dar otro valor y así sucesivamente. Es decir, hay infinitas trayectorias tal que me den límites distintos. O sea, contradice la unicidad del límite. Entonces acá la conclusión es que como el límite depende de m, ¿ya? Con esta trayectoria, entonces el límite no existe. No existe, ¿ya? Podríamos decir por la unicidad del límite, ¿no? Por la unicidad del límite, ¿ya? Recuerden que el límite siempre tiene que ser único. Eso sería una forma. Ustedes podrían evaluar otras trayectorias, ¿ya? De hecho, una trayectoria típica es la trayectoria que se llama por límites iterados, ¿ya? Eso básicamente es acercarse al... En general, los límites iterados, si aquí yo tengo z, acá tengo x y, los límites iterados es básicamente acercarse a un punto en específico mediante los ejes coordenados, ¿ya? A través de los ejes coordenados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el límite es, no sé, si el límite es, a ver, si el límite es este punto de acá, ¿ya? Este punto que está aquí, que es, no sé, en x vale 2 y en y vale 3, ¿ya? Entonces el límite iterado básicamente quiere decir que yo me voy a acercar por los ejes coordenados, es decir, me voy a acercar a x por esta trayectoria, a 2, listo, ahí me acerqué, y luego yo me voy a acercar a 3 por esta trayectoria, ¿ya? Entonces lo que uno hace en límite iterado es básicamente evaluar primero un, un x y luego el y. O sea, uno evalúa por un eje y luego por el otro, ¿ya? Lo vamos a hacer, ¿ya? Porque esto igual a veces trae confusión. Entonces digamos que yo quiero evaluar este límite mediante límites iterados. Se lo voy a copiar. Entonces, esto también lo van a encontrar en la teoría, ¿no? Porque es bastante típico evaluar límites iterados. Entonces, por límites iterados, lo que uno hace es primero evaluar el límite de una variable, o sea, cuando u tiende a 0 en este caso, de el límite cuando b tiende a 0. ¿Ya? Por ejemplo, eso es... ¿Ya? Ahora, los límites iterados son dos, porque yo puedo acercarme por b y luego por u, o puedo hacerlo al revés. Entonces,
puedo acercarme primero por V y después por U. ¿Ya? Ahora, importante. Este es un límite de una variable, ¿cierto? Y el b es la variable. Entonces el u es como si fuera una constante. Esto es como si fuera una constante. Por lo tanto, si yo hago tender el b hacia cero, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto se va a hacer cero. Entonces acá va a ser cero. Esto va a ser cero. Entonces me va a quedar cero dividido en un número. ¿Ya? Por lo tanto, eso es cero. ¿Ya? Eso es cero. Entonces me va a quedar, esto va a quedar el límite de u tiende a cero del límite de b tiende a cero de cero. Entonces el límite de cero es cero porque es el límite de una constante. Entonces queda cero acá. Y el límite de una constante nuevamente es cero. Entonces al final esto da cero. ¿Ya? Y acá va a ser algo muy parecido, ¿no? Cuando yo tiendo a cero el u, esto me va a ser cero. Entonces me va a quedar cero dividido en cero más algo. Entonces me va a quedar el límite de cero. Se me va a quedar al final el límite de cero de b cuando b tiende a cero. Entonces esto es cero. Entonces mediante el límite iterado me da cero. ¿Ya? Entonces uno diría, bueno, a lo mejor el límite es cero. Intentemos demostrarlo, pero se van a dar cuenta que no van a poder demostrarlo, ¿ya? Y van a tener que volver a buscar otras trayectorias. Recuerden que el límite iterado es una trayectoria. Van a tener que buscar otras trayectorias para tratar de contradecir la unicidad del límite y concluir que el límite no existe, ¿ya? En este caso, mediante la familia de curvas de la forma u igual a mb o i igual a mx, ¿no? Encontramos que el límite depende de m, es decir, no es único. Por lo tanto, el límite no existe en ese caso, ¿ya? Bueno, y ahora sí concluimos la ayudantía, ¿ya? Disculpen si vimos cosas básicas, pero yo las encuentro fundamentales para el desarrollo del curso porque básicamente esto es como la materia, ¿no? En general. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Y si es que no siguen cancelando las clases, ojalá nos veamos en presencial, ¿no? Así que bueno, adiós.